Como uno de los países más remotos y sin litoral de Asia, cancelados por la jungla y las montañas, se cortó de las costas, ¿es un legado genético más diverso que la mayoría de los continentes? Se suponía que Laos no importaba mucho a la historia de la humanidad. No en los libros de texto. No en las listas de migración que trazaban a nuestros antepasados de África, a través del Medio Oriente, a través de Asia Central. Estaba destinado a ser una escala, un silencio entre los imperios. Pero entonces, surgió un cráneo. En 2009, en las sombras de la cueva de Tam Paling en el norte de Laos, los arqueólogos descubrieron un cráneo hijabone parcial. Al principio, parecía ordinario. Hasta que regresaron los resultados de la cita. No 5.000. No 15.000. Más de 46.000 a 63.000 años. Más antiguo que cualquier otro resto humano moderno en todo el sudeste asiático del continente. Más antiguo que las primeras herramientas en el Valle del Río Amarillo. Mayor que cualquier ciudad jamás construida. Y lo que es más, este cráneo no pertenecía a un neandertal. Era Homo sapiens. A nosotros. Pero en un lugar nunca esperamos que llegaran tan temprano. Cambió todo. Ese fósil único obligó a los científicos a volver a dibujar el mapa de la migración humana. Porque significaba que la gente llegó a estas tierras altas de la jungla, no después de construir civilizaciones, sino que la edad de hielo aún se apoderaba del planeta. Y luego, vino el ADN. No solo de los huesos antiguos, sino de los laosianos modernos. Dentro de sus genes había algo sorprendente. No eran simplemente asiáticos del sudeste. Linajes que precedieron a los agricultores austroasiáticos, precedieron a los hablantes de Tai Kadai, incluso precedieron a las dinastías chinas. Tenían rastros de ascendencia wabiniana, los antiguos cazadores-recolectores que vivían en esta región hace 8.000 a 12.000 años. Pero aún más profundo, en la sangre de algunas tribus de montaña. Los científicos encontraron fragmentos de una fuente aún más esquiva. ADN de Denisovan. La misma hominina arcaica cuyos huesos fueron descubiertos en Siberia y más tarde, en el diente de un niño, enterrado en Cobra Cave, Laos. La conexión era innegable. Los laosianos modernos, especialmente entre las minorías de las tierras altas como Mount Ikmu, transportan cantidades pequeñas pero reveladoras de ascendencia denisovana asociada con la función inmune, la regulación del oxígeno y la resistencia al frío. Lo que esto significa es asombroso. El ADN laosiano no es solo diverso. Es ancestral. Es arcaico. Es un fósil vivo de la historia humana, codificado en líneas de sangre que nunca dejó la jungla. Se suponía que esto no debía suceder aquí. Pero un descubrimiento, en lo profundo de una cueva de piedra caliza, destrozó todo lo que creíamos sobre los orígenes humanos en Asia. Y lo que dejaron los antiguos cazadores-recolectores. No era solo herramientas o huesos. Era un rastro genético, que se niega a morir. Y ese sendero, solo podría llevarnos de regreso a una gente que hace mucho tiempo se extinga. Pero, ¿y si, nunca desaparecieron? Mucho antes de que los reinos fueran tallados en piedra, antes de que los idiomas llamaron los ríos, había manos. Manos que astillaron Flint en cuchillas. Las manos que no dejaron una palabra escrita, pero dieron forma a los huesos de esta tierra con cada paso. Los llamamos Eloabinian. Pero para el bosque, fueron simplemente los primeros. Durante miles de años, vivieron en lo profundo de lo que ahora es Laos, moviendo a través de crestas cubiertas de jungla, cazando con herramientas de piedra tan distintas, los arqueólogos les dieron su propio nombre. Herramientas que se remontan a más de 10.000 años, pero algunas aún mayores. El mundo sabía poco sobre ellos. Hasta que los científicos comenzaron a estudiar el ADN de Asia Oriental basal, una rama tan antigua, se separó de otros linajes asiáticos antes de que China tuviera un nombre. Y luego, se encontró un partido. No en fósiles. Pero en la gente viva de Laos.
Especialmente el Khmu, un grupo étnico de Midland que ha llamado a estas altas laderas a casa durante generaciones. En su ADN mitocondrial, en sus líneas de sangre materna, encontramos ecos de estos antiguos cazadores-recolectores. Estos no eran solo antepasados en el mito. Eran una base genética, las raíces profundas debajo del Tai, debajo del Mon, debajo del Lao. En un estudio que analiza 214 individuos laosianos, los científicos descubrieron más de 141 haplotipos únicos, muchos que pertenecen al macrohaplogrupo M, que se encuentran de manera común en las poblaciones más antiguas del sudeste asiático. Pero la sorpresa no fue solo su presencia, fue cuántos eran desconocidos para la ciencia. Linajes enteros, que faltan en las bases de datos genéticas globales, todavía sobreviven aquí. Es como si Laos hubiera escondido una rama olvidada del árbol genealógico humano, intacto, sin ser perturbado, recordado solo en sangre. El legado de Oabinian corre en silencio ahora, pero no se ha ido. Enterrado en el lenguaje. En rituales forestales. En la forma de la tierra misma. No eran guerreros. No construyeron monumentos. Pero construyeron algo más profundo, una memoria genética, pasada como un secreto de madre a hija, generación a generación. Y sin embargo, incluso ellos pueden haber llegado tarde. Porque lo que se encuentra debajo de su historia, viene de las herramientas, los huesos, la sangre. Era mayor que cualquiera de ellos. Pero no estaban solos, y no fueron los primeros. Y ahora, seguimos las huellas de un pueblo tan antiguo, alguna pregunta si incluso eran humanos. Comenzó con un diente. Pequeño, desgastado, todavía enterrado en el sábalo Ops of Cobra Cave. No parecía mucho. Pero cuando los científicos lo probaron, dejaron de respirar. El ADN no coincidía con los humanos modernos. Tampoco coincidía con los neandertales. Pertenecía a otra cosa. Algo que una vez caminó estas montañas. Un primo para nosotros, pero diferente. Denisovan. Se pensaba que vivían en mesetas siberianas frías, lejos de los trópicos. No en este laberinto verde húmedo del sudeste asiático. Pero la mandíbula y el diente en Laos, con más de 150.000 años, contienen una historia diferente. No eran visitantes. Estaban aquí. Y de alguna manera, todavía están aquí. Porque las huellas del ADN de Denisovan todavía viven en la sangre de los laosianos modernos. Especialmente en las tribus de las colinas, el Maung, el Khmu, el Aka. Grupos que se mantuvieron altos en las montañas, aislados, cortados de las migraciones de tierras bajas. Sus genomas llevan pequeñas pero poderosas piezas de este antiguo código. Genes que regulan el oxígeno. Genes que ayudan a combatir la enfermedad. Genes que no deberían estar allí. Pero lo son. Al igual que en la meseta tibetana, donde las variantes de Denisovan ayudan a las personas a sobrevivir grandes altitudes, algunos grupos laosianos pueden llevar adaptaciones similares. No porque migraran, pero porque nunca se fueron. Evolucionaron aquí. No solo rodeado por las montañas, en forma de ellas. Las cuevas se convirtieron en úteros de memoria. Los bosques, una cuna de sangre vieja. Sin monumentos, sin ruinas. Pero sus fantasmas todavía están dentro de nosotros. Silencioso, invisible, pero vivo en cada aliento tomado sobre estos picos. Fuerza una nueva pregunta. ¿Qué partes de nosotros no vienen de nosotros en absoluto? ¿Qué pasa si la supervivencia en sí está prestada? Pero la influencia más sorprendente en el ADN de Laotian vino de los ríos, no de las montañas. Porque abajo en las tierras bajas, donde el agua se extiende y se está formando otra historia en silencio. No escondido en cuevas, pero moviéndose con la corriente. Porque en las tierras bajas, donde el Nam Ou se encuentra con el Mekong, donde el suelo está oscuro y la lluvia no se detiene, un nuevo tipo de gente comenzó a aparecer. No vinieron con ejércitos. Vinieron con arroz.
Hace unos 4.000 años, una ola de agricultores de habla austroasiática se mudó al sur de lo que ahora es el sur de China. Trajeron la agricultura. Trajeron herramientas de bronce, estilos de cerámica y tecnologías neolíticas. Pero lo más importante, trajeron su ADN. Y cuando llegaron a los valles junglados de Laos, no borraron a las personas que ya estaban aquí. Se mezclan. Los antiguos cazadores-recolectores de Guabinian, aquellos que habían vivido fuera del bosque y el fuego durante milenios, intermitieron con los colonos austroasiáticos entrantes. Y en esa fusión, algo genéticamente único comenzó a formarse. Hoy, sus descendientes aún caminan por las montañas. El Khmu, el Mon y otros grupos austroasiáticos se encuentran entre los linajes genéticos vivos más antiguos de Laos. Los estudios genéticos revelan esto claramente. En un estudio histórico de ADN mitocondrial de 214 individuos, más del 66% conllevaba haplotipos únicos, la mayoría de ellos pertenecientes al macrohaplogrupo M. Una línea ancestral que se encuentra en el sudeste asiático preneolítico. Aún más impactante, algunos de estos linajes maternos no tienen coincidencias en bases de datos genéticas globales. Son indocumentados. Incompartible. Intacto. En el KHMU, los haplogrupos específicos de M7B1 y C7 se remontan a más de 10.000 años, lo que indica una ocupación continua de la región mucho antes del Tai, mucho antes de que los reinos. Mucho antes de que Laos tuviera un nombre. ¿Y su idioma? Todavía austroasiático. Todavía llevando palabras que son anteriores a la escritura a sí misma. No eran solo temprano. Eran fundamentales. Los agricultores se convirtieron en personas forestales. Los colonos se convirtieron en recuerdos. Y sus genes se convirtieron en un ritmo tranquilo en la sangre de una nación. Pero en el norte, las posturas se estaban construyendo. En las montañas de Yunnan, en el río Gorges de Guangxi, otras personas se estaban preparando para moverse. Más rápido. Más fuerte. Más unificado. Y no se mezclarían solo. Pero entonces, el Tai vino. Y con ellos vino un nuevo poder, uno que volvería a dibujar el futuro de Laos, y reescribiría el mapa de ADN una vez más. Se movieron como el agua, rápido, suave, implacable. Abajo de las montañas de Yunnan, a través de los ríos de Guangxi, montando oleadas de hierro, arroz y ritual. La migración de Tai Kadai, una vez susurró en los registros chinos como bárbaros del sur, no fue conquistador. Vinieron como marea. Entre 2000 y 1000 años, ingresaron lo que se convertiría en Laos. Su idioma era tonal. Su piel, familiar. Pero sus genes llevaban historias de un mundo diferente. Los arqueólogos lo llaman difusión de Mic, el lento movimiento de las personas, no solo las ideas. Y es visible en los huesos. En la sangre. La llegada del Lao Long de habla Tai, la mayoría de las tierras bajas hoy en día, no borró a los pueblos antiguos que ya vivían en estos valles. En cambio, se fusionó con ellos. El ADN del Lao moderno es la prueba. El modelado genético muestra que las poblaciones de Lao Loem tienen altos porcentajes de ascendencia Tai, pero también despejan señales austroasiáticas, especialmente en linajes maternos. Los padres vinieron del norte. ¿Pero las madres? Ya estaban aquí. Y el Legend lo sabía primero. La antigua historia de Kumborom, el antepasado mítico de Lao, Taiji-san, de un rey celestial que envía a sus hijos a gobernar sobre nuevas tierras. Pero escondido debajo del mito es una verdad más profunda. Lao no solo descendió de kings. Nacieron de matrimonios mixtos, de suelo compartido, de raíces híbridas. Sin embargo, no todo fue igual. El Lao Lu de las tierras bajas, que estableció las llanuras fértiles, se convirtieron en genéticamente homogéneos. Generación tras generación, aislada por la endogamia y la cultura del río, se convirtieron en un grupo estrecho en los estudios genéticos.
Mientras tanto, el Midland Khmu y Highland Mound mantuvieron su antigua diversidad, linajes más variados, más ancestrales, más distintos. Entonces, ¿cómo sucedió? ¿Cómo una sola nación, no más grande que un rasguño en el mapa, tuvo tantas historias separadas en un torrente sanguíneo? Pero queda una pregunta, ¿cómo sobrevivieron tantos linajes uno al lado del otro? Y para responder a eso, tenemos que profundizar. No solo necesitas un mapa. Necesitas altitud. Porque Laos, este pequeño país sin litoral, no es un solo pueblo. Son tres naciones apiladas una encima de la otra. En la parte inferior, en las orillas del río y las llanuras de inundación fértiles, encuentras el Lao Loam, las tierras bajas. Por encima de ellos, se extienden por las brutas montas medianas, el Lao Teon, en su mayoría tribus austroasiáticas como el Khmu. Y más alto aún, donde las nubes besan la tierra, viven los grupos de Lao, grupos Highland como el Hmong, el Yumien y el Aka. Tres altitudes. Tres culturas. Tres realidades genéticas. Los científicos llaman a esto una división ecogeográfica, pero para las personas que la viven, es la vida. Cada uno de estos grupos conservó su propio ADN, su propio idioma, sus propias tradiciones, no por la política, sino por la ley de geografía y matrimonio. En las tierras altas, las cosas se vuelven extrañas. Las poblaciones como Hmong muestran signos de endogamia fuerte, que se manejan solo dentro de clanes o subgrupos. Ese tipo de aislamiento no solo da forma a la cultura, deforma el genoma. Los estudios genéticos revelan los efectos del fundador, cuando un pequeño grupo aislado conlleva variantes genéticas raras que se amplifican con el tiempo. ¿Un ejemplo? El alelo ApoE4. En las poblaciones convencionales, aparece en aproximadamente el 15% de las personas. Pero en algunas tribus minoritarias de Lao, es más del 31%. Este alelo está relacionado con el riesgo de Alzheimer y la enfermedad cardiovascular, pero también, potencialmente, a los rasgos de supervivencia bajo presiones históricas. ¿Por qué es tan alto aquí? Porque estas tribus de montaña se mantuvieron separadas. Sus hijas no se fueron. Sus hijos no se mezclaron. El ADN, como los dialectos, se convirtió en un lugar congelado en su lugar. Pero no fue solo endogamia. Los rituales culturales, desde la adoración del antepasado hasta los sistemas tabú específicos de clan, reforzaron quién podría casarse con quién, y cuándo y por qué. Y durante las generaciones, estas islas genéticas talladas en un país más pequeño que Michigan. Los Hmong y Yumien, en particular, muestran firmas genómicas distintas de los grupos circundantes del sudeste asiático, compartiendo afinidades más estrechas con el sur chino y el Hmong vietnamita que con sus propios vecinos Lao. Es un rompecabezas genético, apresurado en capas de altitud, mito y memoria. Pero, ¿qué pasa con las tierras bajas, donde convergieron todas las carreteras? Donde los comerciantes, guerreros, agricultores y reyes pasaron todo. Y donde el ADN no estaba congelado, pero se agitó como una tormenta. Aquí es donde la historia de Laos da un giro diferente. Porque en las tierras bajas, especialmente alrededor de Vientiane, a lo largo de la antigua columna del río Mekong, la historia genética no descansa. Se mueve. Cambia. Choca. A diferencia de las montañas, donde el aislamiento conservaba a progrupos raros y líneas ancestrales, las tierras bajas estaban vivas con el intercambio. No conquista. No borrado. Pero absorción tranquila. El modelado genético G25 revela algo inesperado. Lao Isan moderno, que hablan idiomas Tai Kadai e identifican con la cultura de Lao Loam, cobra hasta un 58% de ascendencia austroasiática. Deja que eso se hunda. Más de la mitad de su ADN no proviene de los migrantes de Tai que llegaron hace 1000 años. Pero de las poblaciones indígenas mayores, el Khmu, el Mon, el Khmer. Esto no es conjeturas.
Múltiples estudios de ADN-MT y ADN, incluidos los publicados en Fronteras en Genética y Anales de Genética Humana, confirman. Lowland Laos es un mosaico genético, con líneas maternas austroasiáticas profundas combinadas con marcadores paternos Thai Kadai. Padres del norte. Madres del suelo. Pero aquí está el giro. Laos, a diferencia del vecino Vietnam o Tailandia, nunca fue colonizado por Han China. Y eso hace que su genoma sea distinto. Las poblaciones vietnamitas muestran altas frecuencias de mezcla China-Han. Los tailandeses centrales muestran un impacto genético de las culturas indio, visibles tanto en los haplotipos mitocondriales como en el ADN autosómico. ¿Pero Laos? Las encuestas genómicas muestran marcadores mínimos de chinos Han, baja presencia del sur de Asia e influencia europea insignificante. En cambio, Laos construyó su identidad al colocar dentro de sí mismo, no por ser sobrescritos. Es por eso que los investigadores describen a Laos como una encrucijada genética sin huellas extranjeras. Un lugar donde los hilos de Tai, Mon y Khmer no se fusionaron, se fusionaron. Donde el ADN no fluyó hacia afuera, se profundizó hacia adentro. Pero incluso en esta cuenca cuidadosamente mezclada, hay anomalías. Linajes únicos. Haplotipos indocumentados. Firmas genéticas que no coinciden con nada cercano. No Tai, ni austroasiático, ni siquiera asia oriental. Pero en el fondo de este crisol, hay firmas que nadie esperaba. Y a lo que señalan, rompe cada mapa de migración que hemos dibujado. Porque algunos de los marcadores más reveladores en el ADN de la Otian no son de migraciones antiguas. Vienen de la enfermedad. No herencia a través de las líneas de sangre. Pero el patrimonio a través de la supervivencia. En todo Laos, enterrado dentro de todos los grupos étnicos desde Lao Lom hasta Khmu hasta Hmong, los científicos han descubierto algo extraño. Una frecuencia inusualmente alta de trastornos de hemoglobina. No solo uno. Varios. Talasemia. Hemoglobine, HB Spring constante. Durante décadas, fueron vistos como accidentes desafortunados de herencia. Pero ahora, gracias a estudios como la encuesta genómica 2018 realizada por el Instituto de Medicina Tropical en Nagasaki, entendemos que fueron adaptativos. Respuestas codificadas a una de las amenazas más antiguas que los humanos jamás hayan enfrentado, la malaria. En las tierras bajas del Mekong, en los campos de arroz húmedos donde el aire en sí mismo zumba con mosquitos, la malaria que acortaba la malaria no era rara. Era constante. Implacable. Y así, durante miles de años, el genoma laoso se defendió. Pero no con armas. Con mutaciones. Los portadores de la hemoglobina E, ahora se encuentran en hasta el 30 a 40% de la población de Lao, especialmente en las regiones centrales y sur, muestran una resistencia estadísticamente significativa al Plasmodium falciparum, el parásito de malaria más mortal en la Tierra. Y luego está el alelo de la unión G6PD, una mutación en una enzima que debilita los glóbulos rojos. En condiciones ordinarias, causa problemas. Pero bajo la presión de la malaria, ayuda a destruir células infectadas antes de que el parásito pueda multiplicarse. Este gen es tan crítico que ahora es utilizado por los investigadores como una marca de tiempo molecular, evidencia de que la malaria no solo visitó Laos. Lo formó. Estas llamadas enfermedades no son defectos. Son planos de supervivencia. Las cicatrices evolutivas transmitieron como historias sagradas. Pero incluso estas adaptaciones, como son poderosas, solo regresan unos pocos miles de años. Un parpadeo en el tiempo profundo. Todavía hay algo más viejo en la sangre. Algo más extraño. Y una capa olvidada de ADN puede ser la más antigua de todas. Más antiguo que los imperios. Más antiguo que la migración. Grabado no en piedra, sino en el torrente sanguíneo de las hijas. Porque cuando los científicos buscaron esa señal antigua, no lo encontraron en la línea del padre.
Lo encontraron en las mitocondrias. El pequeño código pasó solo de madre a niño. Y lo que encontraron en Laos no debería haber sido posible. En un estudio de solo 214 personas, los investigadores descubrieron 141 protipos únicos de ADN-MT. Ese es uno de los niveles más altos de diversidad materna jamás registrada en cualquier lugar de la Tierra. ¿Cómo? Porque las mujeres laosianas han llevado algo en ellas. Algo intacto por la conquista, inmutada por las fronteras. Y enterrado en esa línea materna, fueron secuencias que el mundo nunca había visto. Linajes completamente novedosos. No se encuentra en China. No en la India. Ni siquiera en otras partes del sudeste asiático. Estos no eran ecos del imperio. Eran raíces ancestrales, retrocediendo más de 50.000 años, a algunos de los primeros humanos modernos que jamás pisaron esta región. No invasores. No migrantes. Pero fundadores. Y mientras el mundo cambió por encima de ellas, a través de las inundaciones, las hambrunas y la caída de los reinos. Esos linajes sobrevivieron. No en los libros de historia. Pero en los cuerpos de las mujeres laosianas. Pero el contraste es agudo. Porque cuando miras el ADN, la línea masculina, no ves esa misma diversidad salvaje. Es más uniforme, más controlado. ¿Por qué? Porque durante miles de años, Laos practicó la patrilocalidad. Donde las mujeres se casaron y los hombres se mantuvieron enraizados en sus aldeas de nacimiento. Entonces, mientras las madres se movían, a través de valles, sobre ríos, entre líneas étnicas. La línea del padre se detuvo. Significa esto. El genoma de la osa fue moldeado por mujeres. La diversidad. El movimiento. La resistencia. Todo esto, presionado por los que se esperaba que se fueran. Pero nunca dejes ir lo que llevaban. Pero ahora, algo está cambiando. Las mujeres jóvenes dejan sus aldeas. No para el matrimonio, sino para la vida moderna. Y con cada partida, una voz en ese antiguo coro de maternal crece un poco más débil. A medida que el mundo cambia, ¿se perderán estas voces antiguas? ¿O recordará la sangre, que ha olvidado el mundo? En Laos, la memoria no vive en museos. Respira a través de las mitocondrias. Pule en las venas de los niños cuyos antepasados caminaron aquí mucho antes de que se levantara el primer reino. Y es por eso que los científicos están mirando a Laos no como un margen de historia, pero como epicentro genético. Si bien gran parte del sudeste asiático ha sido sobrescrito genéticamente, por las expansiones chinas, por la mezcla colonial, por las olas de la globalización, Laos tiene algo diferente. Algo mayor. Algo intacto. Genetistas de la población para el proyecto Genomeasia 100K ha comenzado a mapear las capas genómicas más profundas de la región. Y en Laos, están encontrando hilos ancestrales que ya no son visibles en los países vecinos. Los segmentos de ADN denisovano arcaico, particularmente en grupos étnicos de las tierras altas como Mon y Khmu, han revelado adaptaciones de altitud y variantes inmunes vinculadas a patógenos que desaparecieron hace milenios. Algunas de estas variantes aparecen solo en los niveles de rastreo en otras partes del sudeste asiático. ¿Pero en Laos? Todavía están activos. Un estudio de 2021 dirigido por la Universidad de Copenhague encontró haplogrupos maternos raros en Laos que pueden descender de la primera ola de Homo sapiens al sudeste asiático continental. No solo estamos hablando de hace 4.000 años. Estamos hablando de 50.000. Y luego está el factor de resiliencia. En 2018, los investigadores de la Universidad de Maidol rastrearon las variantes de hemoglobina E y alfa-talasemia en las poblaciones laosianas, que muestran cómo la selección natural remodeló los genes para sobrevivir a la malaria, la hambruna, el estrés incluso de la altitud. Laos no solo preservó su ADN, lo armó contra la extinción. Y sin embargo, este archivo vivo es frágil.
La migración urbana, el matrimonio interétnico, el desvanecimiento de las tradiciones orales, el declive de la endogamia de la aldea, todos ellos están erosionando el aislamiento que una vez protegió estos códigos. Pronto, estos hilos pueden disolverse en ruido estadístico. Porque Laos no solo lleva su propia historia genética. Lleva el último plano intacto del pasado humano de una región. Una piedra de roseta para la evolución, diversidad y supervivencia del sudeste asiático. ¿Y si lo perdemos? No solo perdemos a una gente. Perdemos el manual de instrucciones, para nosotros mismos.